Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre con el poder del Espíritu de nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello hay. Y pues nada, una vez más, un miércoles más reunidos aquí, escudriñando su palabra, escuchando su palabra, ver qué tiene papá para cada uno de nosotros. Y pues nada, vamos a continuar como vamos verso a verso, sección por sección, en capítulo a capítulo. Hoy nos toca ver Lucas 4 del 31 al 44, ya para finalizar el capítulo 4. Muy bien. Pues bueno, sin más, pues vamos a entrar. Nuestra hojita tiene ahí como título de esta semana es: para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. Y pues el título está extractado de una porción de la escritura, obviamente, y es esta parte que nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que vino como hijo a obedecer la instrucción del Padre, ¿verdad? O sea, lo que el Padre le dijo que viniera a hacer, eso es lo que iba a hacer. Y esta parte pues es un poco, nos muestra eso, ¿no? Para esto he sido enviado. Muy bien. Dice el objetivo, tenemos un objetivo por ahí, ¿no? Sí. Ok. Tenemos un objetivo y dice así: poner especial atención en el énfasis fundamental del ministerio de Jesús. Y bueno, pues esta atención no solo es para saber, sino para hacer, ¿verdad? O sea, de nada nos sirve poner especial atención en el énfasis fundamental del ministerio de Jesús si no lo vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Recordemos siempre que Jesús dijo ser, ¿qué? Tres cosas ahí en Juan 14. Ser el camino, la verdad y la vida. Y cuando dijo ser el camino, Él es el camino, es decir, vamos a seguirlo a Él. Y cuando habla de seguirlo es imitándolo, o sea, haciendo lo que Él hizo, haciendo de la manera que Él se comportó. Eso es lo que nos lleva a nosotros a hacer, a seguirle, a imitarlo, a hacer lo que Él hizo, ¿no? En esta tierra, sabiendo y entendiendo que para el hombre pues es imposible, ¿verdad? Pero para Dios todo es posible, y Él ha hecho morar su espíritu en nosotros, y es lo que nos ha dado poder para poder seguirlo, ¿verdad? Poder imitarlo y seguirlo. Muy bien, tenemos un versículo a memorizar que es el 43 y dice así: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, si yo dijera cuál es el énfasis de lo que dice nuestro objetivo, ¿verdad? O sea, perdón, de lo que dice, sí, nuestro objetivo, ¿cuál es el énfasis fundamental del ministerio de Jesús? Según este versículo que nos indica, ¿cuál sería? Que es necesario que Él vaya a anunciar el evangelio. Es necesario que vaya a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino de Dios. Es decir, no fue solamente a unas personas, sino a muchas, ¿verdad? Y yo les pregunto, una vez que el Señor nos toma y nos habilita, nos da esa misma instrucción a cada uno de nosotros, ¿o no? Sí. Por supuesto.
Sí. De hecho, Mateo 18, 28, ¿verdad? Nos lo declara. 28, 18, 19 y 20, perdón, ando bien equivocado. Mateo 28, 19 y 20. Y 10 discípulos a todas las naciones, exactamente eso. Entonces, esa es la instrucción que le fue dada a él, que él pasa la estafeta a cada uno de los que él ha llamado, a cada uno de los que él le ha confiado el mensaje del Padre, para que nosotros sigamos haciendo lo mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Muy bien, pues sin más, vamos a dar inicio. Hay una introducción ahí que dice así: ahora podemos ver en la práctica el ministerio de Jesús mencionado por él mismo, en Lucas 4, 18 y 19, con referencia a la profecía de Isaías 6, 1 y 2a. 61, 1 y 2a. Gracias, hermanita. ¿Alguien tiene Lucas 4, 18, que está ahí a la vueltecita para atrás, lo que ya había mencionado Jesús? Yo lo tengo. A ver. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén, así es. Ahí ya la semana pasada vimos que lo había leído de Isaías 61. Bueno, ellos no tienen esa, pero lo había sacado del libro de Isaías, leyó esa parte y les mostró que esa escritura se estaba cumpliendo delante de ellos, ¿verdad? Es decir, como ahorita nuestro hermano Gabriel nos dijo, es decir, que hablaba de él mismo, esa escritura, y es correcto. Entonces, aquí en la semana pasada lo dijo en la sinagoga, mas sin embargo la misma escritura nos declara que ya lo estaba haciendo en otras ciudades, y ahí veíamos que le pedían que hiciera señales ahí también, ¿no? Así como lo hacía en otras partes. Pero bueno, vamos a ver en todo este evangelio, ver a nuestro Señor accionar lo que dijo que iba a hacer, ¿verdad? Y ya lo había hecho para este punto, ya lo había hecho, más que está manifestado en otros evangelios. Por ejemplo, Juan del 1 al 4 en los capítulos está todo lo de antes que llegara a Nazaret a decirles que esta escritura se había cumplido, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Versículo 31 es el primero de esta sección que nos toca. Lo leo y dice así. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la sinagoga de Capernaum? Bueno, dice aquí, ya se adelantó un poco la pregunta, pero cuando un espíritu de demonio inmundo que poseía a un hombre exclamó a gran voz. Pero la pregunta es: ¿qué estaba haciendo, no? O sea, les enseñaba. Exactamente. Exactamente. Aquí el énfasis es que el Señor ya estaba enseñando. Para esto había sido enviado, ¿verdad? Para mostrar, para enseñar. Y ahorita vamos a ir viendo todas estas pues cosas que inclusive el pastor el domingo nos dijo que subrayáramos ciertas palabras que van apuntando a la enseñanza, a todo eso. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Muy bien. Quiero nomás comentarles que la hojita está dividida en dos secciones. Del 31 al 37, que es lo que ya empezamos, es enseñar.
y del 38 al 44 es anunciar. Pues básicamente sigue mostrando, ¿no? Muy bien. Versículo 32. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 32? Sí. Dice su palabra, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Amén. Y dice que en esta enseñanza ellos se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad y pues cuán autoridad, ¿no? O sea, ya cuando enseñaba en Nazaret también escuchamos que ellos también se admiraban, ¿verdad?, de lo que decía y la manera en la que lo decía, es decir, porque no había quien le pudiera reprochar nada a nuestro Señor, ¿verdad? O sea, lo que comentábamos la semana pasada. Y aquí en Capernaum pues no era la excepción, ¿verdad? Ellos se admiraban de su doctrina y la manera en la que lo mostraba, ¿verdad? A mí me maravilla vaya, siempre que Jesús abría la boca, ¿no? Porque me pongo a pensar, el creador del universo hablándole a sus criaturas, la palabra misma encarnada hablándole a sus criaturas, o sea, esto es algo impresionante y me imagino que debió de haberlo sido, o sea, presenciarlo, ¿no? O sea, puedo decir que bienaventurados aquellos que lo pudieron oír, o oír su palabra de él directamente, o sea, eso debió haber sido maravilloso y por eso es que cada vez dice que se maravillaban de su palabra, porque eso era lo que ocurría, o sea, era maravilloso escucharle, ¿verdad? Mostrar la palabra de Dios manifestándose a los suyos. Y bueno, obviamente que se manifestaba al mundo en completo, pero es increíble cómo solamente sus ovejas podían oírle y seguirlo. Solamente las mías, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, las mías. Las que no son mías, pues no me van a seguir. Van a oír mi voz, pero no me van a seguir. Wow, increíble lo que implica todo eso. La preguntita de ahí dice, ¿por qué se admiraba la gente de su doctrina? Porque su palabra era con autoridad. Porque su palabra era con autoridad. Y si volvemos a ver ahí el versículo que ponen ahí, que es el 4:14, dice exactamente así, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, ¿verdad? Todos obviamente que le reconocían y fue tomando fama, ¿verdad? Pues todos hablaban de él. Recordemos que son muchos puntos los que a veces uno cuando lee a veces dejas de, vaya, no es lo mismo estar presencialmente en la época con todas las circunstancias ocurriendo, a que cuando lo leas te acuerdes de todo lo que estaba pasando, no tienes la misma sensibilidad. Pero si nos acordamos que Dios no le había hablado al pueblo 400 años antes y que tenían apenas, si bien cuando le habló a María y cuando le habló al papá de Juan el Bautista, y luego después pues pasó tiempo, o sea, hasta que no crecieron y entonces ya que Juan empezó a predicar, cuando vino la palabra de Dios a Juan y empezó a predicar, entonces todo este movimiento era nuevo para ellos, ¿verdad? Nuevo en el sentido de que acababa de ocurrir este movimiento, pero es impresionante porque el Señor estaba hablándole a los suyos, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Versículo 34.
Laura, mi hija, ¿me puedes ayudar con ese? Sí. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Amén. Órale. Este versículo ya nos muestra varias cosas. Ya sabemos, dice ahí que estaba en la sinagoga, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Sabemos que estaba Jesús ahí porque estaba enseñando ahí en la sinagoga. Y dice que ahí donde estaba enseñando Jesús, prácticamente tomándolo de los versículos anteriores, ahí también estaba este hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, ¿verdad? Y exclamó a gran voz diciendo esto, ¿verdad? Déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Llama la atención varias cosas. El demonio exclama a gran voz pidiendo que Jesús le deje. Y hablando en plural, ¿verdad? O sea, yo no sé si hablando por todos sus secuaces o si en ese hombre había varios, ¿verdad? Aunque aquí dice espíritu en singular y demonio en singular, ¿verdad? Pero pues quizá hablaba por sus secuaces, ¿verdad? Y estaba pidiéndole que Jesús los dejara. Ellos sabían que este tiempo era dado para ellos, ¿verdad? Pero porque se les había dado ese tiempo, no porque ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo vimos la vez pasada de que con el diablo que quería tentar a Jesús con algo que no era de él, que se le había permitido apoderarse de él durante un tiempo, y eso es lo que está pasando aquí. Hay otra parte de la escritura en donde cita, no ha llegado nuestra hora, o sea, ellos saben que tienen una hora y que van a ser destruidos, ¿verdad? Lo que me llama más la atención es de que el demonio sabe quién es Jesús. Él sabe quién es. Y lo comentó también el pastor el domingo, y lo confiesa con su boca, que Jesús es el Santo de Dios. Lo reconoce y lo confiesa con su boca. Pero esto dista mucho a confesar con tu boca para salvación, lo que dice Romanos, ¿no? O sea, porque cualquiera pudiera, pues, o sea, confundirse, ¿no? Bueno, pues el demonio confesó con su boca, entonces él les va a ser salvo. No, porque lo confesó porque lo reconocía, o sea, porque sabe quién es, pero no para adorarle y para servirle, sino para que se apartara, o sea. Y el hecho de que lo reconociera, eso nos habla mucho, porque si bien nosotros no tenemos la capacidad, o sea, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de reconocer a Jesús, quién es Él, o sea, como el Hijo de Dios, si no es que se nos da fe. Y ellos sí tenían esa capacidad de reconocerlo, mas no para salvación. Sabían quién era, exactamente, no tenían fe. Sabían quién era, pero lo repelían, ¿no? O sea, es más, le dice, déjanos. O sea, la exclamación que dice es, déjanos. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? O sea, se sienten atacados, ¿verdad? Se sienten atacados con su sola presencia. Has venido para destruirnos, sabe que un día nos va a destruir, pero este no era el momento. Ahora, Jesús, de alguna manera, él no necesitaba que los demonios le hicieran publicidad. Y es más, lejos de eso, ellos no tenían ese derecho, ellos no tenían ese privilegio. O
sea, de anunciar quién es Jesús, ¿verdad? Después los calla. Exacto, porque después en el versículo que sigue lo calla inmediatamente, e inclusive hay un poquito más adelante también. Pero el punto es este, o sea, de que ellos no tienen ese privilegio se lo ha dado Dios a sus hijos, que puedan proclamarle al mundo quién es Él. Y claro, nosotros tenemos ciertas debilidades y ciertas limitaciones, pero con el poder que Dios ha hecho morar en nosotros es que podemos hacer esa función que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? La preguntita que viene ahí, ¿qué exclamó el espíritu de demonio inmundo? ¿Qué fue lo que exclamó? Contra nosotros han tenido que chocar con quien el santo de Así es. Hay un versículo ahí de Santiago 2:19, está incrustado ahí en un contexto. Pues me gustaría ir a leerlo. Déjenme leerlo. Santiago 2:19. Cita así, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, Santiago está poniendo aquí que está puesto en un contexto diferente, pero lo que está incrustado este versículo es que está mostrando que los demonios saben quién es el Señor y creen. No creen para salvación, pero creen porque saben y conocen cuál es la verdad, ¿verdad? Mas sin embargo, la conocen para repeler, ¿verdad? Adelante, hermanita. Sí, yo creo que Dios no les permitía que lo exaltaran a él no le interesa que los demonios lo exalten, no son ni siquiera dignos de mencionarlo por el poder del Señor contra ellos, ¿no? Exactamente así. Adelante. Bueno, estaba viendo que pues a veces también igual nosotros, podemos tener una misma actitud, somos como los demonios también, porque conocemos al Señor y sabemos de Él, y como se nos podemos hablar también la palabra y toda la Biblia de arriba para abajo, pero nada más sabemos de Él, pero el Señor no nos conoce. Me estaba acordando de Mateo 7, 22, dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos esto, pero ¿qué les voy a decir? Apártense de mí, yo no los conozco. Sí, la verdad es que sí, brother. Es increíble que es así. Hay gente que le conoce, pero no se ha rendido a Él. Y cree que le sirve, cree que le lleva, pero verdaderamente está muy lejos de la voluntad de Dios. Porque siguen haciendo lo suyo, porque siguen diciendo: sí, bueno, pues yo ya sé que tú eres el santo de Dios, pero déjame, ¿verdad? O sea, déjame hacer lo que yo quiera en la vida, o sea, tú hazte para allá. Órale, pero sí hay mucho de eso, mi brother. Pues es importante, hermano, que por ejemplo, como dijo Gerson, no es tan importante que conozcamos, porque aún conociéndole le fallamos. Lo importante es que Dios nos conozca a nosotros, que nos reconozca. Una relación. Así es. Sí, exactamente. Qué buen punto. Y yo preguntaría a ese comentario: ¿de qué manera me va a conocer el Señor? Por nuestros frutos. Él nos va a conocer, pues, o sea, Él sabe por supuesto, no necesitamos hacer Sí. nada, ¿verdad? Obviamente que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Sí. Pero me refiero, ¿yo cómo voy a tener la certeza de que Él me conoce? Creo que la pregunta es mejor así, aunque está un poquito revuelta. O sea, ¿cómo tendré yo la certeza de que Él me conoce?
Sí, sí la ha puesto. Así Porque es. ya he rendido mi vida. ¿No? Exacto. Y porque dicen que escudriña nuestros corazones. Él lo sabe, o sea, él definitivamente él sabe todo. O sea, pero tú ¿cómo tendrías la certeza? Cuando todos los días llegas rendido a sus pies, arrepentido, Cuando conocemos, de lo que conocemos nuestra condición delante del todos Señor los y días, nos contrista. todos los días. Nos duele. Y nos manejamos conforme a su voluntad y no conforme a nuestras concupiscencias. O sea, no conforme a lo que pienso, sino conforme a su palabra. Y le pienso para tomar una decisión si no lo consulto con él. Y no ando haciendo lo que yo creo y digo, ay, al cabo Dios está conmigo. No. O sea, vamos paso a paso con nuestro Señor. Sí, pero es que si no hago esto, no, paso a paso. Es bien fácil hacer lo que creemos correcto cuando no hacemos lo correcto verdaderamente. Hermano, yo creo que también ahí entra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye cuando hacemos algo malo. Por si nosotros hicimos algo malo y no lo logramos ver, el Espíritu nos redarguye. No hay paz en nuestro corazón. Y déjenme decirle que ahorita que comentó ahorita eso, hermanita, exactamente, o sea, y a veces no tiene que ser algo, o sea, es algo malo para Dios porque no lo estamos consultando, aunque lo que hayas hecho no tenga nada de malo en sí, en la cosa que hiciste, o sea, no es un pecado, no, el pecado es no consultar. El pecado es No tomarlo en cuenta. sí, por supuesto. Lo que pasa es que quiero decir algo que es profundo y está en la Escritura. O sea, El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. sí, también. Déjenme poner un ejemplo, es que no quiero ser gráfico, pero el Señor me dice, es que esto es importante, y muchas veces cuando no estamos en comunión, cometemos tanto estos errores, pero el Señor me dice, Juan, quiero que este control lo pongas ahí, ¿sí? Quiero que lo pongas ahí, pero quiero que lo pongas de esta y esta y esta y esta y esta manera. Y yo le obedezco a Dios y pongo el control ahí, pero lo pongo como yo quiero, no como Él me dijo que lo hiciera. Eso para el Señor es pecado. Aunque, oye, pues puse el control, hice lo que el Señor me pidió. Sí, pero no lo hiciste como Él te dijo que lo hicieras. Como Él quiere que le sigas. No como tú quieres, como Él quiere. Y se me vino, en esta semana habíamos estado reflexionando en David. Y es que es importante todo esto porque a veces o sea, creemos que con obedecer ya está bien, pero es que hay que obedecer como Él nos dice, no como uno quiere. Y me acordó esto de David que le dijo que llevara el arca a la ciudad de Jerusalén, y David la llevó, pero no la llevó como debió de haberla llevado, y el Señor se molestó duro, ¿sí? La llevó en una carreta cuando Él jamás les dijo que así la llevaran. O sea, la habían de haber llevado levitas con las varas y caminando, y oye, es que está lejos, yo te di instrucciones, ¿verdad? A veces parecen hasta buenas las intenciones. Sí, lo que pasó en el camino. Sí. En el camino iba la carreta trabajando por el camino, se quiso caer el arca del pacto, uno la quiso agarrar Y no tiene que beber. y murió. En ese Sí, momento, era buena. oye, era buena la intención para que no se caiga. Pero Eso No la pasa. toques. Y estás haciendo las cosas mal, por eso está mal. Mal sobre mal, sobre mal, sobre mal. Ya cuando haces algo mal, aunque estés haciendo lo que te dijo, pero lo estás haciendo mal, ya vas por mal camino. Entonces, cualquiera dijera, oh, no, pero bueno, por eso es que hay que estar en comunión con nuestro Señor. ¿Sí? Ahora, otra cosa, o sea, son de las cosas que están así, o sea, porque están en la Escritura. Muchos son otros hombres
tocaron el arca y no murieron. De los que se la llevaron, los que eran gigantes, ¿cómo se llamaban estos? A los filisteos. Los filisteos fueron los que se la llevaron. Ellos no murieron cuando la cargaron y la tocaron. ¿Por qué? Porque no era para ellos. Estaban haciendo lo que se les dijo. No, ¿por qué? Porque ellos no tenían la instrucción de Dios. Ajá. Ellos no tenían la palabra de Dios. Pertenecían al pueblo del Señor. Tú si no eres hijo, el Señor te va a dejar que andes haciendo lo que quieras. Pero sus hijos los va a reprender. A ver, usted se me viene aquí por el camino recto. Por Para aquí se me enseñarnos obediencia, ¿verdad? Así como los papás, algunos son muy estrictos. Eso es. Sí, para Eso educar. es. Mi hijo se comporta como mi hijo. Sí. Para que lo vean que es mi hijo. No es lo mismo. Al otro no me importa. Podría ser, hermano, también como cuando Saúl, ¿no? Que el Señor le dijo que esperara al profeta para que Ay, que se adelantó. y él se adelantó, dijo, no, pues vamos a hacerlo. Y dijo, pues al fin es lo que el Señor quería, Es ¿no? lo que él quiere. Ajá, pero no por la persona que quería ni Exacto. esperó, ¿no? O sea, y yo Exacto. te dije que hicieras esto, no te esperaste y le fue quitado el Y a reino, partir le de fue ahí le quitado quitó el reino. Aunque él siguió reinando, pero ya no conmigo. Tú ya no vas a reinar conmigo. Y es triste seguir haciendo tus cosas por tu cuenta cuando el Señor ya no está contigo. ¿Por qué? Por desobediente. Por no estar atento a lo que el Señor nos dice. Y son cosas que ahí están. O sea, son cosas que ahí están y que nuestro Señor nos indica y nos muestra el camino para no desviarnos. A Además, veces creemos que estamos ayudando al Señor, ¿verdad? y no. Queremos que decir, no sé, es que se me hace que el Señor se ha dado este paso, ¿no? Pues me lo voy a meter yo también ahí para ayudarle, o voy a hacer esto. Sí, no. Esto es simple, es obediencia. El Señor quiere, y es más, observen en nuestras vidas, o sea, observar en nuestras vidas. Cuando empezamos con el Señor nos pide así, obediencia así, poquito. Él no te pide mucho, Él te pide así. Pero sé obediente aquí, Juan de Dios. No, Señor, es que yo no. Aquí, lo que te pedí esto, obedéceme, eso es lo que quiero. Porque si me obedeces aquí, después te voy a dar así. Y si me obedeces aquí, después te voy a dar así. Y si me obedeces aquí, después te voy a dar así. Y si me obedeces aquí, después te voy a dar así. Y después así, y así, y así, hasta donde Él quiera. Buen siervo fiel. Pero obedece así. Así. Oye, esto. Y es, sí, sumamente difícil. Sumamente difícil. Porque tienes al mundo en contra, brother. Por eso. Porque tienes al mundo en contra. Pero tú obedece a Dios a pesar del mundo. Y el Señor estará contigo. El Señor estará contigo todos los días de tu vida y va a estar ahí contigo. Ya contestamos la pregunta, ¿verdad? Sí. Sí. 35. Amor, ¿me ayudas con el 35? Fuerte y claro. Y Jesús le respondió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Amén, gracias. Así que Jesús después lo reprende, lo que comentábamos ahorita. Pues Jesús no, o sea, ni necesitaba publicidad de él y él no tenía ni el derecho, ni lo que comenté ahorita hace ratito, ni el privilegio de anunciar quién era Dios, ¿verdad? Entonces le dice, cállate. O sea, Jesús le respondió y le dijo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, o sea, así, o sea, salió, dice que derribándole en medio de ellos. Al que derribó es con quien estaba dentro el demonio, no a Jesús, ¿verdad? O sea, se derribó con el que estaba dentro y salió de él y no le hizo daño alguno, ¿verdad? O sea, simplemente obedeció la autoridad del Señor, ¿verdad? Del poderío del Señor, que solo con su palabra, el mismo que creó los cielos y la tierra, que ahorita cantábamos, que ahorita alabábamos a nuestro Señor, le dijo al demonio, cállate
y sal de él. Eso fue todo lo que le dijo el Señor. Y el demonio entonces salió. O sea, obedeció. Esto es así. ¿Qué respondió Jesús al espíritu de demonio inmundo? Cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Cállate y sal de él, exactamente. Un hermanito el lunes hizo unas comparaciones interesantes entre los demonios y nosotros cuando somos incrédulos, y me parecieron interesantes, aunque sí distan un poco, pero en el sentido de que los demonios le conocen, o sea, lo reconocen quién es. Nosotros no tenemos esa capacidad, lo que yo comenté hace ratito, ¿no? Entonces, pero ellos sí le conocen y ellos le obedecen. O sea, los demonios le obedecen y nosotros somos unos necios para obedecer, aunque ellos le obedecen no como obediencia de así, sino por obediencia de que saben quién es él. La autoridad de Jesús. Exacto, por la autoridad del Señor, exactamente. Pero me pongo en comparación y digo, nosotros somos unos oreques, o sea, lo digo como es, porque lo digo por mí, porque el Señor nos dice y nos cuesta obedecer, ¿verdad? Y a veces nos creemos más inteligentes que Dios, a veces nos creemos más abusados que Él, a veces nos creemos más buenos que Él, y a veces nos creemos, o sea, de ninguna manera. Simple y sencillamente tenemos que obedecer lo que Él nos indica, ¿verdad? Y si Él nos dice, no mientas, pues no mientas, Juan de Dios. Ponme en primer lugar en tu vida, pues ponme en primer lugar en tu vida, Juan de Dios, ¿verdad? Y así, y Él va poco a poco obrando en nuestras vidas y haciéndonos madurar conforme a su palabra, pero nosotros caminando en obediencia. No nomás diciendo que es mi Señor, cuando lo que ahorita comentaba Gerson, ¿no? En Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es obediencia, en eso se transforma, ¿verdad? ¿Qué sucedió entonces? Dice la segunda pregunta ahí. El demonio derribándole en medio de él salió de él y no le hizo daño. Amén, así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Me sorprende, hermano, ver no sé, me gustaría ponerme a investigar la palabra respectiva que dice a destruir, porque dice el demonio, dice, vienes a destruirnos. O sea, es como dice, o sea, a lo mejor le tienen el miedo por la autoridad y el poder que tiene el Señor. O sea, saben que Él, como así creó todo, nada más con poder decir, los puede. O sea, por eso dice, porque dice destruir, no dice como sacar o los regreso a una prisión, o en lugar no dice destruir. Sí. Entonces es lo que me sorprende. A lo mejor hay que buscar en el griego qué palabra específicamente dice destruir. Sí, correcto. Pero aún así es el miedo por la autoridad y el poder que tiene. Sí, y me recordaste los demonios de Gadarenos. Ah, sí, También les dijo así, ¿qué tienes con nosotros? Aún no ha llegado nuestro tiempo, creo que ahí es donde le dicen. Ellos saben que se les va a llegar su tiempo, ¿no? Exacto, o sea, y le reconocen quién es, entonces, wow. Pues es que él venció la cruz del Calvario, entonces no lo tenían que reconocer, porque si él hubiera fallado en alguna cosa pequeñita, hubiera perdido completamente, Así pero es, no. él obedeció, dice que hasta la muerte de cruz. Sí, como se le dijo, así vino a cumplir. Amén. Muy bien, continuamos. Versículos 36 y 37. Hermano Enrique, ¿me ayuda con ellos? Sí, dice así: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén, gracias. Y bueno, ya veíamos que después de esta acción, la gente que estaba ahí, pues es obvio, se maravillaba. Y el pastor recalcó esta parte, ¿no? O sea, que dijeron, no dijeron qué hombre es este, sino qué palabra es esta, ¿verdad? Y bueno, pues no sabemos que
Cristo, la palabra, es lo mismo, es el poder, esa es su autoridad, ¿verdad? Y es ese poder que tiene, que con solo hablar, y luego se me viene a la mente, si los demonios le obedecen, pero pues cuán maravillados no debieron haber quedado más sus discípulos cuando le dijo a las tempestades, cálmense. O sea, Se sorprendieron. ¿Quién es este? Que y a su madre simple le y obedece. sencillamente, así es, y simple y sencillamente, pues es el creador del universo. Es él mismo, ¿verdad? Por eso bien dice la escritura que el que no honra al Hijo no honra al Padre, ¿verdad? O sea, esto es así. ¿Qué hablaban unos a otros maravillándose? ¿Qué palabra es esta? ¿Qué palabra es esta que aún con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y sana? Así es. Eso es lo que estaban presenciando estas personas allá en Capernaum. Ustedes pueden imaginarse haber estado ahí y estar presenciando estas señales. En el Evangelio de Juan se llaman señales porque eran lo que apuntaba para que el Mesías iba a venir, ¿verdad? Que iba a hacer estas señales. Qué hermoso, ¿no? Haber estado ahí presenciado esto, aunque muy riesgoso ese tiempo, porque solo algunos pudieron reconocerle, ¿verdad? Pero bueno, así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Bien, continuamos. Versículo 38 y 39. Gerson, ¿me ayudas con ellos? Sí. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Hasta el 39, ¿verdad? Sí. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Amén. Gracias, bro. Dice que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y pues entró a la casa de Simón. Este Simón es Simón Pedro, ¿no? Ok, y dice que la suegra de Pedro, es decir, la suegra de Simón, tenía una gran fiebre y le rogaban por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Pues este común denominador hemos visto en todos aquellos que hemos sido restaurados por el Espíritu del Señor, que una vez que nos habilita, pues le servimos. Es que no hay otra reacción. La reacción que procede después de ser levantado, después de ser tomado, puede decirlo como lo hemos dicho otras veces, sacado de las tinieblas a la luz admirable, pues lo que prosigue es servirle.